Buenos días, es un placer estar aquí. Estuve en Mazatlán hace mes y medio, 2 meses atrás con los pediatras. Es un honor volver a estar con ustedes. Ese tema es importante porque es educativo y social. Realmente lo que tenemos que hacer en la actualidad es medicina preventiva, lo que es la inmunización, lo que son las reformas alimentarias, las reformas políticas y todo eso, el Pacto por México. Esto nos ayuda mucho porque el tema es anemias y nos damos cuenta que la etiología principal en nuestro país es la carencia de los alimentos para la niñez ante todo. Sabemos bien que hablar de anemia es el descenso de la hemoglobina y el hematocrito de 2 porcentilas o hasta 10. Nosotros en el hospital donde trabajo, que es un hospital público, pegado a zonas marginales, es un problema frecuente el que estamos combatiendo en cuanto a niños con hemoglobinas no de 10 o de 11 como pide la OMS, sino hemoglobinas muchas veces inferiores a 7 gramos y normalmente esto es carencial o multicarencial. No respete edades porque de alguna manera, no sé si tengo que apuntar, si nosotros analizamos las tablas que están aquí enfrente, vemos que en la región sur tenemos el principal problema. Si ustedes ven lo que es la anemia, el 26.9, reflejada con la Ciudad de México 21.1, o en la región norte donde estamos aquí 22.6, es un verdadero problema. Si vamos a ver los estándares al rato que la OMS dice que más del 25 o 30% de la población presenta anemia, es un problema moderadamente serio en cuanto a la salud pública. Vemos aquí otra vez lo que es la prevalencia en mujeres, lo que es la prevalencia en los hombres. Vemos el 17.7 en la Ciudad de México, donde venimos y donde estamos actualmente en la región norte, es el 17, y en la Ciudad de México es del 14.8. Pero si vamos otra vez a la región sur, en la región sur tenemos el 18.9. Esa prevalencia en el consenso que se hizo, técnicamente no era por patologías asociadas a la anemia versus alguna enfermedad inflamatoria, lupus en los adolescentes o en los niños algunas enteritis regionales, patologías que producen mala absorción de este elemento, sino realmente era la carencia de los mismos. Vemos que de las principales causas, vemos la 26.9, anemia, pero el bajo peso, el 6.6, en México 4.6 y en la región sur 6. Los datos que estamos aquí apreciando nos concluyen seriamente que todos estos antecedentes hacen de una mala absorción en el hierro. Podemos saber de alguna forma que los niños o los productos que nacen tienen 3 problemas grandes. Uno es la carencia, 2 son los medios de la absorción por parasitosis intestinales en el sureste más que en la región norte, entre ellos la malaria, entre ellos Giardia lamblia y algunas otras parásitos que ustedes manejan correctamente. Esto nos provoca una mala absorción. Dado estos elementos de mala absorción y de falta de la carencia, hace un problema grande que el crecimiento como el desarrollo neuromuscular en el bebé sea bajo. Es por ello que regionalmente podemos hablar de tallas más altas en la parte norte de nuestro país que en la parte sur. Sabemos bien, creo que estaba regresando. Sabemos que la clasificación ya de la escuela antigua, sabemos que las anemias se clasifican de normocíticas, microcíticas y macrocíticas, teniendo en cuenta que las 2 últimas pueden ser carenciales. Cuando es normocítica, normocrómica, tenemos que ver de los estados de fuga de hierro, ya sea por fuga, por sangrados. Sabemos bien que la alimentación actual en la región centro y norte
con tantos alimentos chatarras, hacen sangrados o microsangrados que podemos inadvertir en el diagnóstico y que hay una fuga constante. En la consulta que tenemos en algunos lugares ahí en el hospital, interconsultas, vemos que algunos niños padecen ya de gastritis crónica erosiva, y esto es por la alimentación chatarra que se está dando, y esto obedece a esa fuga de hierro. Bien, para que nosotros estemos conscientes, aquí les traje esta tabla en la cual podemos mostrar las pérdidas que puede tener durante el curso de la vida, desde el año 1 hasta la vida adulta y en la mujer embarazada, teniendo en cuenta que los grupos de impacto o los grupos que realmente son afectados son los preescolares y los lactantes, y así las mujeres embarazadas. Y esto obedece también al desarrollo neuromuscular de los primeros grupos. En las mujeres embarazadas, el consumo de 6 miligramos por día que se tiene dado a la gestación a la que es objeto, nos da un incremento mayor en las producciones. Vemos aquí 3 esferas o 3 condiciones que podemos establecer cómo va evolucionando el estado anémico. Tenemos que analizar que no es lo mismo deficiencia de hierro a anemia ferropénica. La deficiencia de hierro, que es la primera esfera que están viendo ahí en la transparencia, obedece al 70-80% de la población que es adolescente y es escolar, por los hábitos que hemos estado mencionando. Esto normalmente refleja unas hemoglobinas normales, leucocitos normales y plaquetas normales. He hecho una pregunta en otros foros donde en todo el país, o al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, se pide por obligación el grupo sanguíneo año con año a todos los escolares cuando ingresan a sus cursos escolares. En algunos foros he dicho que sería prudente que me dieran, dado ya el piquete que le están dando al pequeño, hacerle ferritina sérica, que es un buen indicador para saber si hay ferropenia o no. Hemos notado en algunos donadores de sangre ya este arrastre desde la niñez hasta la vida adulta, en el cual los volúmenes corpusculares medios están bajos. Hemos tenido donadores y algunos niños que se les ha hecho biometría hemática por algún ingreso a la escuela, que el volumen globular medio está por debajo de 75% fentolitros. Viendo bien esto, podríamos cuantificar la ferritina, y en un trabajo que estamos haciendo en donadores, nos hemos percatado que la ferritina tiene 15 microgramos. Entonces, esto obedece realmente a una ferropenia crónica, que si siguen alguna demanda por alguna infección, algún proceso inflamatorio crónico, esto nos va a llevar seguramente a anemia ferropénica, que es prácticamente mucho de la consulta en los adultos que damos nosotros. En niños, cuando vamos a ver alguna interconsulta, casi siempre obedece a las parasitosis, las cuales no son tratadas con éxito o diagnosticadas con éxito, dado que, repito otra vez, el cuadro anémico. El segundo estadio o la segunda etapa, como pueden ustedes ver ahí, el hierro y la hemoglobina continúa por una enzima por valores prácticamente normales, que es lo que estamos hablando en cuanto a los donadores. Pero aquí es importante que se sujete a otro estudio, a otro analítico de lo que es la cinética de hierro, que es la saturación de transferrina. La saturación de transferrina en los reticulocitos en esta segunda esfera nos va a ser de muchísima ayuda para el diagnóstico precoz de la ferropenia, que se está instalando en una anemia ya seria, que del tratamiento a veces se vuelve tan rebelde, tan caprichoso, debido a que el paciente tiene que ir a consultas cada 15 o cada 30 días para darle un seguimiento real. Ya la tercera etapa, o ya la tercera real como tal, es una anemia ferropénica ya instalada, con todos los antecedentes que ustedes conocen, con todas las afecciones y las afectaciones al sistema inmunológico. Hemos estado hablando ahora muchísimo sobre prevención inmunológica, sobre inmunizaciones, pero los pequeños
los pacientes adultos que cuentan con una ferropenia instalada de toda una vida, de todo un año, de todo un proceso histórico, hace que su proceso inmunológico sea bastante deficiente. Podemos saber que madres ferropénicas tienen niños ferropénicos, anemios con anemia ferropenia en útero, con bajo peso, con problemas serios de infecciones, y esto debido a los antecedentes que les he mencionado. Bien, aquí podemos ver que la biometría hemática es un elemento básico. A los residentes como a los internos se les enseña y se les dice que deben de ver la biometría hemática como un todo, no como dos antecedentes que ven, que es hemoglobina, plaquetas y a veces leucocitos. La biometría hemática es un documento tan importante que se tiene que interpretar como un todo en las tres bases celulares que tiene. Como dice la OMS, cuando tiene 11 gramos menos de hemoglobina, de acuerdo al peso, edad, raza, etnia y demás, está ya en un proceso que se llama anemia, pero tenemos que valorar mucho es el volumen corpuscular medio, que es un índice. En pediatría, los índices que nos hablan del 78, 77 pentolitros de acuerdo a la edad, tenemos que tenerlos en cuenta. En pediatría tenemos que valorar que por debajo de 70 pentolitros el eritrocito, estamos hablando de una carencia ya de hierro. Esto aunado muchas veces a las concentraciones corpusculares de hemoglobina que son valiosas para ver si está reflejada ahí la concentración de hierro. Un elemento que es bueno para el diagnóstico diferencial es el conteo de plaquetas, dado que en ferropenia tenemos trombocitosis refractaria o trombocitosis que refleja esa carencia. Tenemos que hacer el análisis del conteo de la plaqueta y el conteo de los leucocitos para establecer si la médula ósea no está afectada por otro proceso morboso hematológico versus puede ser leucemia, puede ser aplasia, hipoplasia medular. Cuando encontramos que los leucocitos están normales o a veces discretamente bajos con trombocitosis, tenemos que pensar en esta carencia y con los volúmenes globulares disminuidos. Un valor importante son los reticulocitos, que es el que nos va a dar la etiología de si es una anemia regenerativa o arregenerativa. Sabiendo bien que en la anemia regenerativa tenemos dos ejemplos típicos, que es la ferropenia y la anemia aplásica. Muchas veces cuando le damos al paciente hierro vía oral y vemos que los reticulocitos no disparan arriba del 1% y tenemos alguna visitopenia incipiente, que es difícil que en ferropenia se vea, solamente en estadios ya muy avanzados podemos ver algo de leucopenia, tenemos que establecer el diagnóstico real con los reticulocitos como un auxiliar para diferenciar estos procesos. Y como les decía al inicio, lo puse en color rojo, la ferritina es muy importante. La ferritina y la saturación de la transferrina nos van a dar la certeza de la ferropenia y de ahí todo el protocolo que ustedes saben en cuanto al diagnóstico. Se ha dicho en otros foros que es importante no dar hierro sin diagnóstico previo. Tenemos que establecer la fuga de hierro oportunamente para dar un tratamiento bueno. Bien. Vemos aquí algunos valores de lo que les mencionaba en ese momento en cuanto a edad de 6 a 2 años, de 2 a 4. En el consenso que decía el doctor, tuve la oportunidad de revisar todo el trabajo, no lo había yo leído dado que mi consulta es en adultos. El grupo fuerte e impactado con la ferropenia es en los lactantes y en los preescolares. Y no tenemos ningún registro epidemiológico en los hospitales o al menos en la universidad donde damos la cátedra en cuanto al número de pacientes pediátricos que tienen ferropenia o tienen anemia ferropénica. Algunos valores como los están aquí expresados en la transparencia, como podemos ver,
Para que hagamos diagnóstico de ferropenia, tenemos que tener un hierro sérico por debajo de 60, sabiendo bien que en el estado, en el sexo femenino, tiene que ser de 40 o de 30 ya en los adolescentes. En las edades escolares y preescolares que ahí refleja, podemos advertir que menos de 60 microgramos, eso ya es una ferropenia instalada. La transferina a la saturación, que es el otro elemento que mencionaba, están los valores en los cuales están bajos y es recomendable que en el check-up o en el chequeo médico que hagamos a los pacientes adolescentes en medicina del adolescente, que sería bueno instalar esa clínica en los hospitales, se les haga una cinética de hierro, dado que van a iniciar con sus ciclos menstruales u otras actividades. La ferritina sérica, cuando es menos de 10, sabiendo bien que en neonatos, como en lactantes, como en preescolares, 15 o 17 nanogramos mililitro, lo podemos tomar como una normalidad. Cuando baja de 16 o de 15, tendríamos que hablar seriamente ya de una ferropenia. Bien, aquí están los mismos valores, la ferritina sérica y la hemoglobina, como vemos ahí, que el hierro sérico, cuando es de 20 microgramos, tenemos que pensar en una fuga o en alguna pérdida. Igual en niños de los 6 meses a los 59 meses, con menos de 11 gramos de hemoglobina, esos factores están afectados. Vemos el concepto trascendental de lo que es la deficiencia de hierro, no solamente va encaminada a perder hierro, sino también otros minerales importantes para la eritropoyesis, como son las vitaminas, el zinc, estos minerales, estos micronutrientes que están en las dietas o a veces en las leches que ustedes prescriben a los escolares, es importante para evitar estas deficiencias. Como pueden ver ahí en esa gráfica de barras, tenemos que de 1 a 5 meses el estado anémico es de 12.2, de 6 a 11 meses 6.4 y de 12 a 25 meses es de 12.1. Estos dos grupos, el escolar como el lactante, deben ser apoyados por ustedes como pediatras, adicionando leches con hierro. La alimentación, hay una norma oficial mexicana para ustedes, no mal recuerdo, la 044, en donde en un anexo habla de los alimentos que contienen hierro. Sería bueno darles una revisada para saber en el momento en el que tenemos que dar estas papillas en el inicio de lo que es la lactación. No estoy muy familiarizado con el lenguaje de ustedes, dado que hace mucho tiempo llevé pediatría en la escuela, pero entonces es difícil el lenguaje. Ablactación creo que es el término correcto. Aquí vemos los grupos de riesgo que les mencionaba, la hemoglobina menor de 11 gramos. Siempre la OMS dice que menos de 11 gramos tenemos que hablar ya de un estado carencial. Lo que les decía al inicio de la plática, la OMS califica los estados del riesgo en el paciente anémico, como lo ven ahí. Si la prevalencia en la población es más o menos del 40%, es un problema grave, que esto pudiese realmente ver si las encuestas reales en el sureste de México obedecen a este 40 o menos como un problema grave en la carencia. Yo creo que hay algo por ahí, dado la política mexicana del Pacto por México y acabar con la hambruna para poder, no es hambruna la palabra, sino acabar con la deficiencia de alimentos rico en hierro para que pudiese evitarse o prevenir esta ferropenia. Dice que del 20 al 39 es un problema moderado, lo que les comentaba, en las primeras transparencias, en las barras, hablaba de un 20 y tantos % en el sureste, tornándose este problema realmente como algo moderado. De 5 a 19.9 es un problema leve y cuando es del 5 es no significativo. Pero en las barras que presenté, todas rebasaban al menos el 10, el 15% de la problemática carencial. Bien, las reservas de escaso al nacer
obedece a algunas situaciones muy importantes que están ustedes ahí leyendo y no tengo que repetírselas, pero es importante los cuidados prenatales, los cuidados gineco-obstétricos en las madres, al menos en la población donde yo trabajo. Vemos embarazadas, las cuales no tienen ningún cuidado prenatal, no hay ningún cuidado, no hay ninguna indicación, no hay ningún programa educativo en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidados, en cuanto a infecciones. Por lo tanto, hay un gran incremento, al menos en la población donde yo trabajo, de niños con bajo peso al nacer. Este aporte que damos en estos foros también lo hemos hecho en algunos otros en el Estado de México, pidiendo a las clínicas primarias, a las clínicas periféricas de primer contacto, que prácticamente estén haciendo campañas con las mujeres embarazadas de muy poca edad, de muy corta edad, para que tengan todo el cuidado prenatal posible y hacer que haya productos con un hierro bueno. Como conclusión, podemos decir que la absorción inapropiada, la pérdida de hierro, por todo lo que he mencionado y el aumento de las necesidades, estos factores los podemos supervisar y cuidar. Cuando los pacientes pediátricos llegan con ustedes, al menos con los adultos, cuando hay fuga de hierro por tubo digestivo, tenemos que preguntarnos si hay parasitosis intestinal en los escolares o en los adultos igual, dado que en las regiones donde hay poca higiene en los alimentos, las parasitosis son muy importantes. Hay otros factores sociales como el estrés y la alimentación que decía al principio inadecuada, produce microsangrados y esto con la misma pérdida de hierro. Y los incrementos por el crecimiento del mismo escolar o del mismo adolescente y sus situaciones metabólicas, esto obliga a que realmente tengamos un aporte de hierro necesario. En este cuadro, en estos gráficos, podemos ver aquí que las reservas de hierro al nacer pueden ser afectados por aspectos sociales, aspectos de atención en la madre, presencia de sangrados, infecciones, ausencia de suplementación de hierro. Sabemos bien que a la embarazada se le tiene que dar de 60 a 80 miligramos de hierro durante su embarazo. Desde el primer trimestre del embarazo hasta el final se le tiene que dar este soporte y los aspectos sociales que hemos estado mencionando constantemente. Y en el momento del nacimiento, la práctica del ligamiento tardío del cordón umbilical es vital. Es como una autotransfusión en el momento de que nace el producto. Vemos aquí factores exógenos que contribuyen a la deficiencia de hierro y a la anemia misma por esta deficiencia. Lo mismo, tenemos la deficiencia debido a procesos inflamatorios en el cuadrante superior derecho que impiden una absorción adecuada de hierro, una reducción en la movilización del mismo y, por ende, cuando hay problemas inflamatorios agudos, tenemos que ciertas interleucinas como IL-6 se incrementa y esto hace que la eritropoiesis sea ineficaz. Los procesos inflamatorios, desde el punto de vista inmunológico, con algunas citocinas que se están produciendo por este mismo proceso, ya mencioné una, la más importante, estas nos van a conllevar a que la eritropoiesis sea baja. ¿Y cómo lo vamos a poder medir? A través de los reticulocitos con todos los índices de los mismos, viendo la producción como la maduración de los mismos para saber si la médula ósea está respondiendo o no. Esto se aprecia cuando nosotros hacemos la cuenta de reticulocito antes de que se ha ingerido el hierro, está por abajo de 0.1 y con hemoglobinas de 9 a veces. Y el momento que ustedes dan hierro, estos reticulocitos se incrementan al 2 al 3%. Recordando bien que el reticulocito normal en el paciente pediátrico es normal hasta 2.1%. Entonces, esto obedece a 4 a 5% cuando ustedes dan hierro. Algunas enfermedades ahí las ilustré que pueden ser desde como antecedentes en los pacientes ya adolescentes.
Estas deficiencias por mal consumo de los mismos, a veces no es por la carencia de los alimentos, sino también por ideas o hábitos de la adolescencia, como la anorexia, como la bulimia, que son padecimientos actuales y que padece el adolescente, igual que la depresión endógena, es un factor que ustedes deben de conocer perfectamente bien. Y la pérdida de sangre en forma continua, con las parasitosis que se mencionan ahí, teniendo como yard de alambre el principal. Recuerden que el yard de alambre se tabica o se pega en el duodeno, y el duodeno es la principal porción donde se absorbe el hierro oportunamente. Bueno, aquí rápidamente, no voy a descifrar todo este cuadro, que lo tomé de un médico pediatra de allá de México, muy bueno se me hace. En cuanto al niño pretérmino sano, con escasez de hierro, si el embarazo fue atendido por profesionales, si recibió hierro, si se interrumpió el embarazo antes, tenemos que iniciar la suplementación de hierro, exactamente como lo marca el recuadro rojo. De 0 a 5 meses se le tiene que dar en el primer mes hierro de 2 a 4 miligramos por kilo de peso más ácido ascórbico, que esto favorece la absorción del mismo. Y si el niño es un niño a término, es un niño alimentado con fórmula y que fue alimentado al pecho, como marca ahí el recuadro, de los 6 a los 2 meses hay que dar hierro más ácido ascórbico, 1 miligramo por kilo de peso, para que su aporte sea adecuado. Bien, aquí vemos que la guía del tratamiento en la anemia severa en niños menores de 2 años, siempre, aunque los copros sean negativos, el estudio de la búsqueda de parásitos en las heces, es importante desparasitar al escolar o al preescolar y dar la suplementación de hierro. Cuando tiene menos de 2 años de edad, 25 miligramos de hierro más 100 de ácido fólico es lo adecuado. Algunos medicamentos por allá contienen los dos a la vez, facilitando esta dosis. Recuerden que todo tratamiento para corregir la ferropenia adecuadamente debe de ser de más de 3 meses y estar monitorizando reticulocitos. Al inicio del tratamiento, tienen que ustedes cada 15 días medir las porcentilas del hematocrito y luego la hemoglobina y los reticulocitos para saber que realmente hay una respuesta efectiva al tratamiento. Es importante las sales que vamos a ver y documentar a los papás que no abandonen el tratamiento antes de los 30 días porque va a ser ineficaz. La respuesta del medicamento se ve después de los 35 días. Si recordamos, se tardó todo un historial en días y en años para lograr una ferropenia, la recuperación de la misma necesita más o menos el mismo tiempo. De 2 a 260 miligramos y los adolescentes recibirán 120 miligramos más ácido fólico, todo esto mínimo por 3 meses y monitorizando al paciente. Vemos aquí algunas comparaciones entre el sulfato ferroso y la sal férrica. Sí, hay muchos documentos en el cual podemos decir que el sulfato ferroso es más eficaz que la sal férrica, mucho más eficaz, pero más intolerante, provoca un poquito de mayores reacciones y el abandono del tratamiento por el paciente. Como pueden ver algunas aquí comentarios, el daño oxidativo que es importante al tejido, lo vemos con las sales ferrosas, su toxicidad es alta, la seguridad es baja, por lo que estaba comentando, la eficacia es muy buena, mejor que la férrica, pero sí tiñen los dientes y sí interacciona con los alimentos, nos obliga a darlo muchas veces en ayuno y eso provoca malestar estomacal en el paciente que lo está tomando. Podemos decir, y esta es la última transparencia, que consta que me fui rápido, la deficiencia de hierro y la anemia es una responsabilidad de todos los médicos,
pediatras, médicos internistas, ginecos, de todos, que estemos oportunamente diagnosticando la deficiencia de hierro primero, porque va a afectar los parámetros que dice ahí: el crecimiento físico, el rendimiento físico, la función inmune, el aprendizaje es bajo en los niños con carencia de hierro, ¿sí? Y ante todo, lo que tenemos que es evitar que esta enfermedad carencial afecte a nuestra población pediátrica. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Le entregamos el reconocimiento por parte del Congreso por su aportación. Gracias a todos. A continuación vienen las conferencias magistrales a partir de las 11 de la mañana y regresamos a este espacio a la 1:30 de la tarde para la mesa redonda sobre vacuna BCG. Gracias. No,